Y el caso de don Mario, a la que si alcanzaron a ver el video ya saben un poquito de la historia de don Mario, sino aquí les voy a leer un pequeño perfil. Don Mario es líder social y fue militante del EPL. Se desmovilizó en 1991 y hizo parte del grupo, del movimiento que se llamó Los Esperanzados, que significaba esperanza, paz y libertad. Fue facilitador de paz en Medellín entre el gobierno nacional y las milicias urbanas en 1994 y fue alcalde de Apartadó y diputado de la Asamblea de Antioquia. También fue fundador de Manos por la Paz, una iniciativa que surgió en las cárceles y de la que él nos hablará más adelante. Su archivo está siendo procesado por el Centro de Memoria Histórica. Ahorita les pasamos unos volantes con la dirección de donde ustedes pueden ingresar. Yo creo que más o menos en 1 o 2 meses ustedes ya van a poder consultar el archivo de don Mario. Hay alguna información que tiene restricciones porque puede comprometer a víctimas o a personas por en situaciones delicadas, pero se puede gestionar y se puede gestionar a través de don Mario y del Centro de Memoria Histórica, tener acceso a esa información completa. Entonces, como para empezar con este diálogo, pues yo quisiera que don Mario nos contara qué información tiene en su archivo y qué representa ese archivo para usted. Buenas tardes, don Mario. Muy buenas tardes a todos los presentes. Sí, la verdad es que cuando hablamos del archivo que yo doné al Centro Nacional de la Memoria Histórica, este archivo tiene como 4 piezas que son fundamentales. Una primera, que es la más voluminosa, corresponde a artículos de prensa entre los años 1991 y 1996. Estos artículos de prensa están centrados en temas fundamentalmente relacionados con la región de Urabá y tiene capítulos muy imbricados en asuntos como los procesos de paz, el conflicto armado, las violaciones a los derechos humanos, los temas relacionados con los conflictos sociales, particularmente los conflictos laborales, el papel de los sindicatos y de las organizaciones sociales en la zona, las estadísticas electorales, las iniciativas de paz y todo lo que tiene que ver con la actuación del Estado, del paraestado y del contraestado. Me parece que eso recuerda una época crucial en esta región que quizás alcanzó a vivir los niveles de violencia más altos en el país en ese entonces. Son páginas de revolución y contrarrevolución, de guerra y paz, de conflictos y concertaciones, de esperanzas, de situaciones turbulentas, pero al final muestra también cómo a partir de la noticia, a partir de la crónica, a partir de la entrevista, de los editoriales, es una memoria que de una u otra manera sirve para que los ciudadanos, las entidades, las organizaciones, en este caso el Centro de la Memoria, y en el futuro la misma Comisión de la Verdad tenga unos insumos. Recógela de todos los periódicos y en general también sirve mucho porque al mirar el volumen de cada folder encontramos como por ejemplo el año 1994 fue el año donde logré recopilar un mayor número de documentos. Y yo hablaba con la persona del Centro de la Memoria y le decía, esto me está reflejando en el solo volumen de los documentos acumulados durante un año, se veían las condiciones en las cuales se había desarrollado la región, los niveles de violencia y de conflictividad. A mayor volumen de documentos, mayor conflictividad en esos años. Entonces le decía, a ojo, simplemente mirando los archivos año a año,
uno podía concluir de antemano cuáles habían sido los años más conflictivos y de mayores dificultades. Hay un segundo elemento, es un archivo sobre el proceso de paz de 3 grupos de milicias en la ciudad de Medellín en el año 1994. Eso fue un proceso de desmovilización en el cual tuve la oportunidad de ser un mediador en esa fase inicial. Me tocó acercar a algunas personas de estos grupos con el gobierno nacional para que iniciaran el proceso de negociación. Quizás es un proceso poco conocido, a pesar de haberse dado acá en la ciudad. Fueron 3 grupos: las milicias del Valle de Aburrá, las milicias del pueblo y para el pueblo, y las milicias metropolitanas, las que participaron del proceso, milicias que tenían mayor influencia en la comuna nororiental de la ciudad de Medellín, aunque tenían también alguna presencia en Moravia y en la comuna noroccidental. Inclusive recientemente hubo mucho debate sobre el tema de las zonas de ubicación y zonas de concentración. Resulta que en ese entonces hubo una zona de concentración acá en Medellín, en Santa Elena. Es decir, hubo una zona de distensión urbana, que quizás no conocemos de esos, y muchos los opinadores y muchos de los que debaten ni siquiera conocieron esa historia que se dio aquí en medio de todos nosotros, en medio de la cotidianidad de nuestras vidas. Un tercer archivo recoge la experiencia de documentos, también de prensa, del proceso de movilización de la corriente de renovación socialista. Ese proceso culminó en el año 1994. Ahí se recogen los distintos componentes, los distintos elementos que generaron en la opinión pública distintas opiniones, distintas editoriales, y también esas fases críticas y difíciles que tuvo el proceso, particularmente en la región de Urabá, el momento en que 2 de sus representantes fueron asesinados por la fuerza pública. Me parece que es importante porque creo que son experiencias que vale la pena tenerlas en cuenta, y que quizás hoy, hablando ya de estos 3 archivos, hoy cobran mucha importancia, cobran mucha actualidad, en un momento en el que el país se debate en una discusión frente a un proceso de paz, frente a la implementación de unos acuerdos, frente a una reinserción que ya está en camino, y que vale la pena que se conozcan esas experiencias, porque pueden servir también para vislumbrar y para prevenir posibles dificultades, que no son pocas en todos estos procesos de paz. Y hay un cuarto archivo, que es el que llama Manos por la Paz. Manos por la Paz fue un movimiento que surgió en las cárceles. Partió ante todo de muchachos de los grupos guerrilleros que en su momento manifestaron su decisión de no continuar en los grupos armados, pero que también de una u otra manera la actitud del Estado era simplemente mezquina, de llegar a sacarles información, a buscar positivos operacionales, y hasta ahí llegaban las cosas, y muchas veces inclusive hasta operativos, hasta falsos positivos. Me tocó intervenir, y la idea fue decir: esto no puede ser así. Si la persona no quiere seguir vinculada a un grupo armado, tiene el Estado la obligación de facilitarle el proceso completo de reincorporación a la vida civil, de facilitarle que retorne a su familia cuando salga a la cárcel, y de que se reincorpore a la sociedad. Y dentro de ese ejercicio se empezó con un grupo muy pequeño. Quiero anotar que este primer grupo con el cual tengo contacto en la cárcel de Bellavista tuvo una motivación que para mí es emblemática, y es que uno de estos muchachos participó en una masacre en la región de Urabá contra 25 trabajadores de una finca bananera. En esa masacre sobrevive un trabajador. Ese trabajador queda medio ciego, no distingue a las personas, pero sí conoce las voces. Ese trabajador se dedicó, después de esta masacre, a hacer un trabajo con una entidad de tipo religioso, que llama la confraternidad carcelaria.
Ellos iban a hacer ejercicios de justicia restaurativa, de reconciliación a las cárceles con los mismos muchachos que estaban presos. Y en una de esas sesiones él distingue al que lo tiroteó, no es de lo tiroteó, sino que lo degolló. Él alcanza a identificarlo, lo perdona y lo llama a que reflexione. Y producto como de ese encuentro, este muchacho, miembro del grupo guerrillero, se impacta, reflexiona y empieza a hacer un trabajo también llamando a otros a que nos sigan en actividad violenta. Y lo que empezó por ahí terminó al final con 1.250 personas en todas las cárceles del país, diciendo que no querían seguir en los grupos armados, que querían reinsertarse. Pero lo más importante es que se empezó a hacer un ejercicio de encuentro y de aproximación con las víctimas. Ahí tuve la oportunidad de conocer a mi compañera Teresita en el primer encuentro, en el primer evento que se hizo público fue con las víctimas, y se empezó ese trabajo y se hicieron encuentros y un ejercicio también muy aleccionador, y fue un encuentro entre ellos y víctimas de San Francisco. Y a raíz de ese encuentro ellos tomaron la decisión, a pesar de no estar obligados desde el punto de vista judicial, de no tener beneficios judiciales, de empezar a buscar desaparecidos, y se lograron cosas parcialmente importantes, como por ejemplo el entregar información de 32 desaparecidos del municipio de San Francisco. Lograron encontrar el cuerpo de un sacerdote del padre Peña acá en el norte de Antioquia. Se encontró también el cuerpo de, como decía en el video, de 4 hermanas asesinadas por paramilitares en Putumayo. Y hubo otra historia muy bonita que quiero contarla. Fue la de un comerciante al cual le habían secuestrado y desaparecido un amigo. Cuando conoció la iniciativa Manos por la Paz, fue a la cárcel, logró hablar con muchachos que estaban al frente de esta iniciativa y al final le entregaron la información, le entregaron las coordenadas de dónde estaba el cuerpo de su amigo. Y él fue solo, y él fue tomando fotografías, eso está en el archivo, documentando. Y finalmente él encontró el sitio y excavó, y encontró el cuerpo de su amigo. Y lo más importante de esto es que él, a partir de ahí, quedó comprometido en ayudar a la reincorporación de los muchachos de Manos por la Paz. Y cuando uno de ellos salió de la cárcel, el que le ayudó con la información, él lo ayudó con el recurso para montar una carpintería. Y le dijo, el objetivo de esa carpintería es para que ustedes se reincorporen, y también un grupo de compañeros que hayan salido a la cárcel y que ya hicieron ese ejercicio de renunciar a la violencia, tengan una opción de vida. Entonces, esa es la otra parte de los archivos, que tienen algunas restricciones, porque ahí hay una información demasiado sensible sobre personas desaparecidas, sobre las personas que entregan la información, etcétera, etcétera. Entonces la idea con esos archivos es más bien buscar cuando haya personas interesadas directamente y demás, que lo hagan directamente a través del centro de memoria para buscar pues como esa información. Entonces así quería pues como describir el contenido de estos archivos. Muchas gracias, don Mario. Ahí vemos por qué ahora en la implementación del proceso de paz hay unos espacios de participación para la sociedad civil, y para esos espacios la sociedad debe presentar unos informes, pues esos informes van a estar basados en muchos archivos. Entonces ahora seguimos con nuestra siguiente panelista, es doña Teresita Gaviria. Aquí va a hacer un breve perfil de ella, pero ustedes ahorita en el video vieron un poquito de su historia y creo que es bastante conocida en la ciudad. Ella es la presidenta de la Asociación Madres de la Candelaria Caminos de la Esperanza, que nació en 1999 y que hoy agrupa casi 900 personas, en su mayoría mujeres, sobrevivientes de la desaparición forzada de un ser querido. Esta organización fue ganadora del Premio Nacional de Paz en 2006, y Teresita fue una de las víctimas que participó en las mesas de conversación con las FARC en La Habana. Su archivo hace parte de otra iniciativa que tiene la Dirección de Archivos, que se llama el Registro Especial de Archivos, que hace, digamos, como una especie de censo de dónde están los archivos de derechos humanos. Ese registro nos dice que el archivo es pequeñito, 18,5 metros lineales en papel y 1 tera de información digital. Entonces, bienvenida Teresita. Quisiera empezar por preguntarle qué información tiene usted en su archivo y qué representa para usted ese archivo. Bienvenida. Bueno.
Primero que todo, pedirles excusas por la tardanza, porque hay un trancón tremendo, pero aquí llegamos. Mire, nosotras tenemos un archivo que es como nuestro mayor tesoro. A nadie se lo podemos mostrar, porque de verdad eso nos ha traído muchas o malas consecuencias. Todo el mundo pregunta, ¿me muestra el archivo? No podemos. Por eso hay una persona que es muy celosa con ese archivo, a nadie se lo presenta, porque contiene las grandes historias, las grandes experiencias de todos los desaparecidos, de 1186 personas desaparecidas. Eso es lo que reposa en nuestro archivo. Ha sido historias muy dolorosas. Quien les habla tiene 13 personas muertas y desaparecidas. Y creo que lo que nos movió a nosotras, las madres de la Candelaria, a que nos conformáramos como un grupo, fueron los hijos, nuestros hijos amados. Porque a nosotros, si me mataron mi papá, duele mucho, llora uno mucho, me matan los hermanos, los desaparecen, duele mucho, llora uno mucho, los busca hasta encontrarlos. Y si no los encuentra uno, pues qué doloroso, porque hemos encontrado hoy en día algunas versiones que nos han dicho que no los vamos a encontrar, porque todo lo que mataban los paramilitares eran arrojados al agua. Entonces, pero uno se desanima mucho, pero hay personas que nos dicen hay que continuar, y la ayuda de estas mujeres campesinas, como decía el doctor Mario, de San Francisco, es las que nos empujan. El dolor, el amor por esos hijos son los que nos empujan, porque déjeme contarlo, uno no olvida esto jamás. La incertidumbre de no saber nada de ellos es mucho. Eso es lo peor que nos puede pasar. Hemos hecho grandes alianzas o grandes amigos en el paramilitarismo, en la guerrilla. A ver si los encontramos, a ver si nos dicen la verdad, porque eso para nosotros es fundamental. ¿Qué hacemos nosotros con ese archivo? Cuidarlo. Y si nosotras faltamos, vienen nuestros hijos detrás que también lo van a cuidar. Ahí se están plasmando grandes historias, cómo mataron a sus hijos, cómo fueron desaparecidos, cómo fueron desmembrados sus hijos. Ahí están esas historias. A nadie se las podemos mostrar, solamente al Centro de Memoria, que son las únicas personas que están autorizadas para mirarlos. Sí, son 1186 muchachos que reposan en nuestros archivos. ¿Qué es lo que nosotros queremos con eso? Ya estamos hablando de otro lenguaje. Primero un lenguaje odioso, de rabia, de rencor, de no ver el enemigo, de no verlo, porque nos parecía horrible, este sería el tal y por cual que mató a mi hijo, que se llevó a mi hijo. No. Buscamos un acercamiento a las cárceles, donde hemos tenido la fortuna de encontrar 110 personas, desde Bella Vista, como decía él, hasta la cárcel de máxima seguridad. Uno encontrarse una persona de esas, uno siente mucho temor. Eso está en los archivos, lo que les estoy contando. Al principio, al inicio, mucho temor, pero después uno se va como resignando a verlos. Ya uno va cambiando el lenguaje, el odio, el rencor, por el amor, porque muchos de ellos son jovencitos y uno dice, qué pesar, qué lástima, escucharlos a Yair en Bellavista. Al otro día lo estaba llamando, mi hijo, me haces un bien, mañana esta semana me reciben nuevamente. Ya el amor, el odio había cambiado, porque uno de joven hace muchas fechorías, pero cuando empieza a tener hijos cambia todo, cambia todo. Ustedes me perdonarán porque a veces siempre me salen las lágrimas, no crean. Eso hace 19 años. Nuestras madres cumplimos 18 años el 19 de marzo de este año, y todavía lloramos, y todavía los buscamos, y todavía nos hacen falta, y todavía sentimos el calor a la cama siguiente, a la pieza siguiente, todavía lo sentimos. Todavía tenemos el número del teléfono que empezamos en esa época
eran esos teléfonos negros, los celulares eran unas libras de panela. Todavía tenemos todo eso, esos son los recuerdos. Yo recuerdo mucho que cuando el doctor Mario empezó a visitarnos, decían, hagan una clasificación, los de la guerrilla a un lado, los del paramilitarismo ahora. Estamos haciendo el trabajo y estamos buscando, haciendo también los niños que fueron desaparecidos en los combates, los niños que fueron reclutados. Nadie cree el sufrimiento permanente. Eso es una gotica de sangre que cae todos los días. El día que a mí me dijeron cómo había desaparecido a mi hijo, yo quería morirme y todavía me quiero morir. Pero yo viendo ese montón de florecitas que están a mi alrededor todos los días reclamándome, ¿dónde está mi hija? ¿Por qué no la ha buscado? Eso es lo que me tiene aquí de pie. ¿Dónde está mi familia? En La Esperanza hubo una masacre y mataron 7 personas. Y una de mis compañeras también la asesinaron. La llenaron. Cuando no le entraba la bala por un lado, le mandaron un machetazo. Quedó mal y hoy en día es una de nuestras figuras más importantes que tenemos nosotras. Ustedes verán por ahí una mujer muy coja, sin un ojito, con una mano herida. Esta es una peleadora, no. Ella también la asesinaron, sino que el día que fueron a hacer el levantamiento, respiró o empañó el vidrio y se salvó. Y hoy en día es una de las compañeras más leales en la organización. Yo creo que, gracias corazón, yo creo que los archivos han sido nuestro gran soporte, porque uno le dice a una mujer a uno, Anita, hágame el favor, me regala la fotocopia de la cédula de mi marido que está desaparecido. Claro que sí, ahí está. Nosotros empezamos a organizar los archivos cuando nos dimos cuenta que ese movimiento crecía y crecía y crecía. ¿Qué vamos a hacer con esa papelería en cajas de cartón? Porque no teníamos dónde reunirnos. Nos reuníamos en el Parque Berrío. Todo el mundo nos echaba porque éramos objetivo militar. Nos perseguía todo el mundo. Don Berna me asesinó a una joven en el atrio de la iglesia porque le dijo, usted me saca de aquí pero muerta, y muerta la sacó. Recién conformado el movimiento. Todo eso reposa en los archivos. Todas las historias de las mujeres, 882 mujeres, ahí están sus historias. Tenemos mujeres que tienen 7, 8, 14, 15 personas. Yo tengo 13, pero no las llevo a los archivos de la organización porque mi familia dice, hermanita, no lleve eso para allá porque pronto nos matan a nosotros también. Es que le maten a uno 4 hermanos, 7 sobrinos, el papá, dos tíos, y el hijo se lo lleve. No, ya eso la gente queda muy curada. Pero yo digo a mí que me maten corriendo. Hay muchas cosas que contar. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tiempo tengo? Sí. Hay muchas cosas que contar, pero de verdad que uno no acaba, porque son 18 años y medio de tragedia, de incertidumbre, de dolor, de soledad. Y cierro con esto diciéndole que nosotras hemos jurado que no nos quitaremos del atrio de la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria hasta que no llegue el último desaparecido en el país. Eso duele mucho, porque dicen, ya vos estás muy vieja, pero están ustedes, los nietos, los hijos, porque los muchachos que están hoy desaparecidos cuentan con un espacio en mi corazón, los llamo mis nietos, y las mujeres que están acompañándome permanentemente son mis hijas, las hijas de las madres, las hijas del dolor, y hoy las hijas del perdón y la reconciliación. Hay muchachos de la Universidad de Antioquia que me acompañaron a la construcción del archivo hace como 7 años y me conocieron el lenguaje desde esa época hasta ahora, mis amores. Hoy me decía un joven, ¿y cómo hacemos para recibir esas mujeres? ¿Cómo las reciben? Con un abrazo y un beso, porque son mis muchachas. Que el dolor de ellas es el mío, sus lágrimas son mis lágrimas, su soledad es mi soledad.
Por eso nosotras andamos por todo el país, contando nuestras historias, y que hemos tenido el apoyo muy interesante. Cuando llegamos a la cárcel de máxima seguridad nos imaginamos que eran unos leones, unos ogros, los que han echado de pronto nuestros hijos a los pozos, que de pronto era el que le había puesto los muchachos a los tigres que estaban amansando, que esos animales no comían sino carne humana, pero de vivos, no muertos, es como que los hacían a un lado. Yo me imaginaba esos animales igual a los que nos encontrábamos en el camino. Y cuando empezamos a trabajar el árbol de la vida, ese es un archivo muy, muy importante también, el árbol de la vida con sentimientos de reconciliación, y mirarlos a los ojos, y mirarlos detenidamente y escuchar lo que les había pasado. Terminamos de allá saliendo con un abrazo. Terminamos los árboles que hemos sacado en varias partes a exposiciones, porque vale la pena recordar esos momentos tan buenos, tan felices, porque nos daban la oportunidad de estar en una mesa, allá el paramilitar y aquí la víctima. ¿Y usted por qué está aquí? Porque maté personas. ¿Y usted por qué hace esto? Por esto, porque desplacé mucha gente. ¿Y usted por qué está aquí? Porque vengo a buscar mi hijo, vengo solo a buscar la verdad, a ver quién la tiene. Y empezaban de Herodes a Pilato. Yo creo que es fulano que en esa época estuvo por allá, debe ser perano, de la vuelta, hasta que le dije, no, mi hijo, nosotros no estamos aquí para que nos embolates. Si no tienes la verdad, no me la digas, ni tampoco pongas a la gente a que voltee. Dime la verdad tú. No, que yo no la tengo. Vayan donde el máximo comandante que está en Estados Unidos. Pues yo también voy allá, porque yo que estoy buscando aquí es la verdad. Yo no vengo aquí a mirarlos a ustedes, a acariciarlos ni a darles picos. Yo vengo es a buscar la verdad. Y si allá sacamos 75 verdades, que hoy, gracias a Dios, esas madres están felices con la ausencia de sus hijos, sin saber cómo los mataron, pero les entregamos su cofre. Es duro cuando estamos en el CTI entregándole los hijos a ellas. Madre, yo creí que usted me lo iba a entregar caminando, pero en ese momento tengo que mostrar mucha fortaleza. Madre, cuando se están muriendo, madre, usted no me deje mi hijo, mi hija en cualquier canalón, porque así le dicen en las fincas, o cualquier lodazal. Yo ya me voy, espéreme, espero que usted me entregue mi hijo, o me diga la verdad, y tener que enterrar a esas mujeres porque no le entregué sin un pie o una mano. Fueron despiadados con nosotros, pero eso de todas maneras, gracias, hijo, eso nos ha dado a nosotras más fortaleza, más ganas de seguir trabajando por los desaparecidos de este país. No solamente en Medellín, no solamente los hijos de Madres de la Candelaria, son todos los desaparecidos. Pero he encontrado amigos en el camino que todavía dicen que nos quieren colaborar. Los desmovilizados en la cárcel de máxima seguridad no son victimarios, somos todos sobrevivientes del conflicto armado. Ellos porque los provocaron y nosotras pagamos siendo víctimas inocentes. Hoy somos todas sobrevivientes, porque decía mi compañera, si nos presentamos como víctimas nos ven como unas pordioseras, y no somos pordioseras, porque tenemos muchas ganas de salir adelante. Hoy estamos impulsando, digamos que una empresa de manualidades. Ya tenemos contrato con la Cruz Roja, entonces no somos cualquier cosa, somos mujeres de carne y hueso que queremos salir adelante, que no queremos seguir arrastradas. ¿Me prestas tu vestido y los zapatos para presentarme hoy en el centro de memoria? Préstemelos, mija, que me voy, no puedo ir con las chanclas. No somos pordioseras, somos mujeres que queremos salir adelante. Somos mujeres
que hoy decimos a los cuatro vientos, queremos nuestros hijos libres, vivos y desalmada incertidumbre. Lo último que yo pude saber de mi hijo, y esto es lo último, lo último que pude saber de mi hijo, me citaron al búnker de la Fiscalía de Bogotá y me fui con 10 mujeres. Y cuando fui a entrar me dijo un muchacho que trabaja con don Ramón Izaza, y me dijo, oiga señora, muy brusco, yo creo que era un camionero. Oiga señora, hágame un favor, ¿usted qué hace con ese man aquí? Y le dije, este es mi hijo amado, este es un ángel perdido, desaparecido por ustedes. Y me dijo, sí, yo creo que eso fue uno de los tantos manes que el patrón mandó a desmembrar. Y lo que quedó, lo tiramos al río Magdalena. Ahí ven si era camionero o no. Yo quise que se abriera la tierra. Yo no podía soportar eso y seguí caminando despacio. Un temblor en las rodillas. Y me entré y le dije al señor, viejo prostático, asqueroso. Y no le dije una palabra más, eso quería decir mucho. Me provoca comerte con mis dientes, pero los últimos dientecitos que me quedan los tengo que conservar, y salí llorando. Me arrodillé en el patio del búnker de la Fiscalía y le pedí perdón a Dios. Y le dije, Señor, si mi hijo se merecía esa muerte, que descanse en paz. Si no, te pido el favor que me des mucha resignación. Y me entré y viendo el Señor que estaba temblando, me devolví. Y le dije yo, Señor, qué pena con usted. Yo sí puedo contar lo que estoy hablando delante de todo el mundo, delante del país, a todo el que me escuche, porque esto es una realidad. Señor, vengo a perdonarle, porque si mi hijo viviera sería el médico de cabecera del suyo, o de mi familia. Desafortunadamente hoy no lo tengo, me quedó solamente un hijo. Pero ¿sabe una cosa, Señor? Ahí me van llegando una cantidad de hijos y de nietos, o sea, los desaparecidos y las muchachas. Me perdona, Señor, y salí con el alma destrozada. ¿Y sabe una cosa, Señor? Ustedes no valen la pena, pero algún día usted va a necesitar de nosotras. Me dijo, señora, no la conozco a usted, y no sé quién es usted, ni sé quién es su hijo. Dije, suficiente visibilización he tenido yo trayendo a mi hijo a todas estas partes, buscándolo. Y con su familia me he encontrado mucho. Pero tranquilo, Señor, y me contestó, pues muy raro, porque los hijos míos, todos se graduaron en esto. Dije, los valores que le enseñaste. Y estos muchachos, muy jóvenes todavía, casados, les mandaba pildoritas, les decía que estudiaran, que hicieran, que cambiaran esa vida de ellos, que estaban llevando una vida horrible, que se pusieran a estudiar. Estudiaron los hijos de don Ramón Izaza y hoy son 2 abogados. Le doy gracias al Señor porque son 2 sicarios menos que están matando gente, igual que don Ramón. Y muchas personas que han salido desmovilizadas están completamente limpias, están completamente dispuestas a decir, vamos a buscar los familiares de ustedes, los hijos de ustedes, para que dejen de sufrir. Muchas de estas personas, ustedes pensarán, esta señora será paramilitar o será guerrillera. Yo tengo que tener acercamiento a ellos. Yo no puedo seguir convocando a las mujeres a que nos armemos e ir a matar 2 o 3 a la calle. No puedo. Mis valores no me lo han permitido. Soy hija de campesinos y mis valores no me lo permiten. Queremos seguir trabajando por la paz y la reconciliación. Bueno, muchas gracias, doña Teresita. Pues vemos como... Pues aquí empezamos a ver cómo estos 2 archivos tan diferentes empiezan a relacionarse entre ellos, y un poco eso nos muestra el escenario que va a haber en esta comisión de búsqueda de personas desaparecidas que se tiene que implementar con el proceso de paz.
Aquí hablamos como concretamente de ese uso que se le dio al archivo en la búsqueda de desaparecidos, y en ese sentido yo quisiera hacer una pregunta antes de abrir el espacio para preguntas del público, y es: ¿qué otros usos le han dado a ese archivo y qué potencial cree usted que pueden ustedes sus archivos en un contexto que se habla de búsqueda de la verdad y en un proceso que se habla pues de esclarecimiento y de paz? La verdad es que eso ha sido todo un proceso. Yo confieso que en un comienzo yo era más un coleccionista de información. Era más como el ánimo de tener información sobre asuntos que me gustaban, más no archivar, era guardar. Inclusive el archivo de prensa, que lo inicié en el 91, prácticamente en los 5 primeros años no lo utilicé para nada. De vez en cuando que había cualquier circunstancia que requería un hecho puntual, clarificarse, ampliarse, etcétera, acudía al archivo y ahí tenía la información. Y con esos archivos ha pasado como en esas películas de los zombies. Estaban por ahí enterrados, y en la medida que ha pasado el tiempo se han venido saliendo y han venido caminando. En un comienzo lo utilicé para debates muchas veces con amigos sobre situaciones puntuales. Después, cuando hablaba con periodistas que requerían y me consultaban información sobre temas de la región, sobre procesos, también lo utilizaba para documentar la argumentación que yo iba a plantear en esas entrevistas o en esos trabajos. Hasta que eso fue escalando y llegó un momento en que Germán Castro Caicedo iba a trabajar un libro que publicó que llama Que la muerte espere, y había un capítulo que después se llamó Aquella esquina. Era referido a la historia de una serie de fenómenos de la región de Urabá. Entonces tuve la oportunidad de invitarlo a mi casa, de mostrarle los archivos, de empezar a sustentarle la manera en que yo veía pues la historia, y de eso sirvió para que de una u otra manera ilustrar esa intervención. Igual pasó con Andrés Suárez, que es un integrante de la comisión, del Centro Nacional de Memoria, y entonces en esa medida fui avanzando y aparecieron nuevos elementos, nuevos espacios. Resulta que en un momento determinado vi la importancia de intervenir en el escenario de la justicia transicional, de Justicia y Paz. Y yo pensaba que Justicia y Paz era solamente ir a registrar víctimas para que reclamaran. Y resulta que no es así, que allá había que hacer contextos que de una u otra manera sirvieran para identificar el modus operandi, las condiciones de espacio y tiempo, etcétera, etcétera, de los grupos que en un momento determinado victimizaron. Y entonces allí también se abrió un espacio, y fui entendiendo que en ese espacio había que aportar, y ese archivo sirvió enormemente para ese aporte. Y ya luego vino una coyuntura como la del proceso de paz de las FARC, en la que volvió a tocarse la referencia a ese proceso del 91, la referencia a lo que pasó en los territorios, la referencia de cómo fue la reincorporación, y revivieron esos archivos, volvieron a cobrar actualidad. Y recientemente fenómenos como el último que sucedió con el anuncio de Otoniel y estos integrantes del Clan del Golfo de que quieren avanzar en un sometimiento a la justicia, resulta que ahí habían los archivos de todo ese proceso de cambios que se dieron en ellos, de ser guerrilleros, desmovilizados, luego reactivados como guerrilleros radicales, luego desmovilizados nuevamente, luego integrantes de los paramilitares, luego desmovilizados, luego rearmados, hasta nuestros días. Y resultó que mucha de esa historia no la conoce el país, y afortunadamente estos archivos me sirvieron para en varios medios empezar a dar esa información que de una u otra manera podía ilustrar de una manera más clara esos fenómenos. Y resulta que yo me di cuenta que esto era un archivo que podía servir para algo,
cuando el mismo Andrés Suárez de la Comisión Nacional, del Centro Nacional de Memoria Histórica, me dijo: usted tiene un archivo muy importante. Ahí fue cuando yo empecé a mirar qué era lo que tenía y la importancia que podía tener, no solamente para los escritores, para los periodistas, sino para las víctimas, sino también para los procesos que vienen en camino, para las reflexiones, para las valoraciones. Entonces yo diría que ese archivo hoy lo he utilizado mucho más en los últimos 3, 4 años que lo que lo utilicé en 20 años antes. Pero para mí lo más importante es que se han vuelto útiles. Son útiles, para algo sirven. Y por eso tomé la determinación de donarlo al Centro de Memoria. Y hoy hay unos capítulos muy importantes. Está el capítulo de la Comisión de la Verdad. La verdad no es como la matemática en la que 1 más 1 es 2. Estos son simplemente unos elementos de memoria. Son unas piezas, sobre todo los de prensa, que en algún momento determinado registran hechos. Y esos son hechos concluyentes. Fechas, sitios, nombres. Pero hay otros temas que son mucho más complejos. Los procesos, los análisis, los olvidos. Porque hay que tener en cuenta que en esos archivos de prensa están bien lo que para la prensa era importante, lo que podía ser noticia, y lo que no consideraban importante, pero simplemente no aparecía. Eran invisibles. Entonces aquí también se puede hablar de cosas que no aparecen allí, que son invisibles, pero que fueron importantes. Y hubo otras que fueron manipuladas dentro de la llamada guerra psicológica. Inclusive aparecieron grupos fantasmas que nunca existieron, extorsionando, boleteando, pero nunca existieron. Pero eran importantes dentro de una estrategia de guerra y dentro de una estrategia de guerra psicológica. Igual pasa con el archivo de Manos por la Paz. Yo creo que recoger una experiencia de un proceso de paz. Eso fue un proceso de paz que el país no lo conoce, que el país no le dio la importancia. Inclusive esos muchachos hoy están pugnando porque el Estado le reconozca el derecho a los beneficios que están establecidos en la Jurisdicción Especial para la Paz. Porque es insólito que muchos de ellos llevan más de 10 años en la cárcel. Han dicho la verdad, se han reconciliado con las víctimas, han hecho todo el proceso, y aún hoy en día les niegan la posibilidad de acceder a los beneficios de esa jurisdicción después de haber movilizado y haber pagado cárcel. La mayor parte de ellos más de 8 años. Y ahí están en esa pelea. Y creo que esos archivos sirven para mostrarlo de ellos. Que no fue solamente el tema de hablar y de ayudar a encontrar desaparecidos y de pedir perdón. Ahí había iniciativa de desminar. Hicieron mapas de minas. Y lo hicieron a cambio de nada. Es decir, no buscaban ninguna contraprestación. Simplemente buscaban reconciliarse con la sociedad. Hicieron ejercicios también de resocialización, etc. Ahí esa historia está, ahí está escrita. Me parece que va a ser muy importante. Y va a ser muy importante también el tema de ese listado que hay por ahí, esa ficha que hay por ahí, de personas desaparecidas. Porque dentro de todo este posconflicto, un elemento importante va a ser la búsqueda. Continuar en esa búsqueda de desaparecidos. Y creo que esos archivos van a seguir contribuyendo y aportando en esa dirección. Bueno, yo creo que para nosotras todas estas desmovilizaciones que se están dando es para nosotros como un trofeo. Hablaba él hoy del Golfo. Yo sé que nos han hecho demasiado daño, pero los tenemos que tener aquí amarrados, como decía una de mis compañeras, que perdió 19 personas en su municipio entre Argelia y Aquitania. Decía, son tan dañinas estas personas que pueden estar aquí y al momentico están en Urabá. Tienen un corredor muy fácil para pasar de un lado a otro. Y escucharlos a ellos es importante, porque cada cual, dice las personas, cada cual tiene una cantidad de verdades que decir. Nosotros, el EPL,
En su época nos mataron 7 personas en la familia, sobrinos, primos, en un municipio, una vereda, un corregimiento que ni siquiera aparece en los mapas de Antioquia, en el mapa de Antioquia. Ay, se me olvidó, por Dios. En Huíntar, gracias. En Huíntar. Nadie habla de esa masacre, nadie, 13 personas. Los hicieron pasar como cultivadores, que estaban cultivando marihuana y estaban talando los árboles ya viejos para poder hacer casas a los mismos familiares. Nadie sabe esa verdad. Yo quisiera escucharlos. Y yo una vez le pregunté, ayúdeme, porque es bueno saber de dónde salió todo eso. Fue la primer masacre en el país y después siguieron las desapariciones, como el piloto en 1970. Nadie habla de eso, solamente nosotros los familiares. Y es bueno que todo esto se sepa. Estamos hablando de una comisión de la verdad, o esa comisión de la verdad va a venir manipulada como las demás instituciones. Pues que esa comisión de la verdad, que se presentó nada más, la comisión de escogencia, nosotros no conocemos a nadie más, no conocemos nada, porque nadie nos dice a profundidad qué viene a hacer. Viene a apalancarse con nosotras para que nosotros le digamos, mire, aquí, porque nosotros tenemos, en las investigaciones que hemos hecho, sabemos dónde están más o menos los desaparecidos de Antioquia. Pues la fiscalía es muy poca, es que tenemos apenas 3 fiscales de sumaciones. ¿Y por qué? Esos 3 señores no dan abasto. Ya les montaron el cementerio universal, que la escombrera no encontraron nada. Vamos para el cementerio universal, allá están todos los de la escombrera y no encontraron a nadie. Entonces, ¿por qué embolatamos las personas que quieren trabajar por los desaparecidos? Vuelvo y repito, es importante que se sepa la verdad, que le hace que ahí caigan madres de la Candelaria. Es que usted contribuyó a la muerte de su hijo. Que se sepa toda la verdad. Eso es lo que nosotras queremos. Y nosotras en todas partes tenemos que decir lo mismo. Cada una de nuestras madres sabe dónde quedó cada uno de sus hijos. Y ahora nosotros estamos yendo a los municipios del oriente antioqueño. Dicen que fue los municipios o la región más golpeada, el oriente antioqueño. Ustedes se dieran cuenta, algún día los muchachos, estudiantes de la Universidad de Antioquia, que están visitando por allá con nosotros esa región, la pobreza tan grande que el conflicto armado dejó en las familias. Y yo no he visto a alguien de la institucionalidad que vaya y diga, venga, le voy a decir, como me dijo una mamá, allá yo estoy tuberculosa, yo fumo todo el día, fumo cigarrillo, por la noche también, porque me parece que toca la puerta a mi hijo o mis hijos, y nadie las ha escuchado. Fueron a reparar allá, darles la miseria de la reparación económica. Pero yo, ¿qué hago con eso? Pagué las deudas, porque la finquita que tenía mi marido, así hablan ellas, estoy hablando como ellas, mi marido quedó empeñada. La plata que me dieron, a mí me la quitó el señor de la guerrilla. O sea que yo creo que es la hora que todos nos apoyen a buscar esa verdad. Y yo creo, y aquí hay gente, personas del paramilitarismo, de la guerrilla de las FARC, del ELN, que todavía sigue haciendo daño, y el EPL, que faltan pedirle perdón al país, porque no los vemos reflejados. Yo sí puedo decir de 4 o 5 que se han reunido en las universidades, en la de Antioquia, que son nuestros amigos, la Medellín, a pedir el perdón. Y para uno eso es muy gratificante, que la persona le diga a uno, vengo a pedirle perdón, como lo hizo Samir, ¿cómo es el de Granada? Samir es de Urabá. Yair. Yo le tengo mucha confianza a ese señor, lo llamo para que me dé una orientación a él, me nos ha orientado, igual muchas personas, porque han sido transparentes después de salir están desmovilizados y salir de los campamentos. Bueno, ya se nos está agotando el tiempo, tenemos espacio para 2 preguntas del público. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Una acá?
A ver, yo no quiero preguntarle nada a Teresita Gaviria porque hablo todos los días con ella. Yo pertenezco a Madres de la Candelaria, soy Raúl Ruiz, soy hermano del primer desaparecido en Colombia. El EPL secuestró un helicóptero militar con 8 ocupantes a bordo el 13 de enero de 1970. Y sí quisiera preguntarle a Mario qué dice el EPL. A mí no me responde. Aquí está la novia de ese hombre. Hace 47 años lo estamos esperando. El Estado nos lo entregó muerto 2 meses después porque dijo que había sido un accidente aéreo. No fue un accidente aéreo, fue un secuestro del EPL. Fue un secuestro del EPL. La sencilla razón por la que yo les digo esto es que a mi hermano lo vimos vivo. A mi hermano lo vimos vivo después de enterrarlo. A él y a otros ocupantes de la nave. ¿Es cierto o no es cierto, padre? ¿Cuál es la novia? A él se le vio vivo. Ni el EPL ni el Estado colombiano han querido responder. Ese asunto está en la fiscalía. Usted sabe que a ustedes los van a llamar por eso. ¿Cuál es la posición del EPL ante esta situación? En primer lugar, yo quiero decir lo siguiente. El hecho que usted refiere fue en el año 1971. No, yo voy a responder, escúcheme. Para no pedir réplica, yo sé que usted me dijo que usted no estaba ahí. No voy a decir eso, y no estuve. Por eso. Lo que estoy diciendo. Cuando pero usted estuvo en esa guerrilla, mi hermano todavía estaba vivo, así es sencillo. Por eso, pero déjeme, yo le explico un momentico. Primero, el hecho que usted menciona sucedió en 1971. Déjeme hablar, por Dios. Déjeme hablar. En segundo lugar, para ese tiempo, frente a ese fenómeno, hay 2 versiones. Una, la suya, que fue un secuestro. La otra, que el helicóptero fue impactado y que todos murieron. Y hubo una entrega de cuerpos por parte de la FARC, no sé de quién, hubo una entrega de cuerpos. Yo a usted le he dicho una sola cosa, y yo hablo con la fiscalía sobre el caso, porque yo estoy averiguando sobre el caso. Incluso yo a usted le pasé, escúcheme, es que usted no deja hablar, por Dios. Yo a usted le pasé uno de los combatientes de EPL porque tuvo el EPL allá, se lo pasé por teléfono, para que le dieran la versión. Aquí no es esconderse. No estoy enseñado a esconderme ni cuando estuve allá, ni antes, ni ahora, ni mañana. Y de hecho hablé con la doctora, la fiscal de acá, de desaparecido. Yo estuve allá. Allá, para mí no me llamaron a declarar. Y si me voy a declarar, pues es normal que yo estaba en el Pascual Prado, eso estaba allá, y no le tengo miedo a eso. Porque es que no le puede tener miedo a la verdad. Entonces, frente a eso, ya hay un proceso que está haciendo la fiscalía. Es la exhumación de los cuerpos. Y ahí en la exhumación va a saber usted si ese cuerpo que le entregaron era de su hermano o no. El EPL se movilizó hace 26 años. Le voy a dar un datico pues para aquí se lo. Bueno, no podemos convertir el conversatorio en una conversación exclusiva. No, yo los invito a que después se reúnen y hablen, pero no podemos convertir el conversatorio en una conversación entre 2 personas. Simplemente quiero decir que yo a usted le di cara y con usted hablé y me reuní de una vez y le dije que le consiguiera personas que saben del tema. Entonces no aquí insinúa que es que estamos huyendo, estamos cayendo del tema. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta del público? Yo soy Juan Carlos Giraldo, soy abogado de la Universidad de Antioquia y yo siempre me hago esta pregunta. Mire, últimamente hemos estado escuchando noticias, pues que entre otras cosas uno dice en las noticias, pues desinforman, informan o desinforman, ¿cierto? Ese es el dilema, pues, siempre el dilema. Entonces, ¿qué esperanza puede haber cuando existe un gobierno o un país en donde las instituciones se han permeado de pura corrupción y sencillamente, como lo último que pasó, que la gente creía que tenían enterrado un familiar ahí, pues y al último descubre que no era el familiar sino los restos de otra persona, ¿cierto? Y cosas como esas pasan mucho. Entonces el Estado se encarga de, por quedar bien, un fiscal o pues cualquier funcionario público, por quedar bien dice, no, lo hicimos bien y todas las cosas, por ganar dádivas o cualquier cosa, o un policía pues con los falsos positivos pues, por ganar permisos y esas cosas, ¿cierto? Entonces, pues, pregunta, es la pregunta.
¿qué esperanza puede haber? Esto es muy hermoso y muy patético, muy conmovedor, todo lo que conversan ustedes, todo lo que conversamos, ¿cierto? Uno se pone a hablar a recordar hechos históricos y eso es lo que es. La guerra es como una tradición, es tradicional, y el engaño y la mentira y la corrupción, ¿cierto? Político igual a corrupto, pues por decir algo, ¿cierto? Algo pequeño ejemplo, pues, no todos, obviamente. Entonces la pregunta mía es esa, ¿qué esperanza? Nosotros seguimos y seguimos conversando de estas cosas, entonces, ¿qué esperanzas con un sistema permeado por todo? Por guerrilla, paramilitar, por todas esas cosas. Yo inclusive fui desplazado de cuando empezó las FARC en los ferrocarriles del Quindío. Yo soy desplazado en los ferrocarriles del Quindío. Mi papá era frenero y a él lo sacaron la guerrilla liberal de allá. Las FARC prácticamente, es que estaba empezando las FARC a principios de los 70. Estaban empezando, yo vine aquí, todos vinimos con el cuerpo de nuevo prácticamente, poniendo una mano adelante y otra atrás. Salimos adelante, a Dios gracias, al Padre Eterno, pues a su Santa Gallada. Entonces la pregunta mía es, ¿qué esperanza? Bueno, nosotros sí tenemos muchas esperanzas, perdónenme. Sí. Yo sí tengo muchas esperanzas. Religioso. Sí, señor, porque realmente nosotros hemos hecho tantas cosas para frenar esta avalancha del conflicto armado. Usted no sabe todo lo que hemos tenido que hacer. Enfrentarnos a todo el mundo, a la guerrilla, a las críticas de la gente del común y corriente, que nos dicen que somos unas arrodilladas. Pero nosotros estamos demostrando todo lo contrario. Mire, a través de los archivos vivos, nosotros hemos trabajado mucho, porque es que el archivo lo tenemos ahí vivo, lo tenemos ahí en la memoria, lo tenemos en la Casa de la Memoria. Allí nos han prestado a nosotros todo el apoyo. Mire, nosotros hace poquito hicimos un evento con los archivos, dos personas de la Universidad de Antioquia, y esto fue hasta México. Esta exposición fue hasta México. Y mire que la gente de allá nos preguntaron, ¿ustedes tienen esperanzas todavía de encontrarnos? Yo sí tengo muchas esperanzas. Y las que estamos, es que yo lo voy a invitar, señor. Es el mínimo irreductible, la esperanza es el mínimo irreductible. Sí, señor. Pero mire, señor, uno todos los días se levanta con esa esperanza. Hoy no tuvimos noticias de nadie, de pronto mañana. Es decir, de la esperanza solamente vive el hombre, y eso vivimos nosotras. Pero mire, han cambiado tanto las cosas que yo le voy a decir, nosotros no caminábamos, no volvimos a caminar por Urabá, ya lo podemos hacer, sea malo o bueno el presidente que estuvo en esa época, pero nos dieron la oportunidad de ir a buscar los familiares. Vea, yo un día vine con la cabeza llena de gusanos, me tusé y decía por los desaparecidos, y vea unas cosas así grandes. Y yo no tenía ese día ni rabia, estos tales por cuales. No, porque me tenía que meter a los montes. Gajes del oficio. Gajes del oficio. Pero yo lo invito. Y los invito a todos ustedes, acompáñenme. Porque yo creo que lo de nosotros vale la pena, Señor, que nos apoyen en estas esperanzas que tenemos de que este país cambie. Señor, yo sé que la corrupción es enorme. Yo lo sé. Porque nosotros hablar por un fiscal, doctor, ayúdeme. A ese fiscal, ayúdele, y a los 2 meses se había robado. Y le cuento que bueno, mire, cuando el doctor Valencia Cosio lo fue capturado, yo fui y le entregué toda la historia de 25 mujeres allá, y ya las habían quemado, y yo no sentí rabia, sino que me dio pesar. Me dijeron a mí, ¿vas a ir a visitarlo a la cárcel? No, porque él no me convocó. Pero de verdad yo sé la corrupción desde dónde viene. Y tengo una compañera que dice desde arriba. Lo que acaba de pasar con el Papa, él habló muy hermoso y convenció a todo el mundo, pero hubo personas que manipularon esa venida del Papa. Nosotros no pudimos estar ahí, no pudimos hablar con él. Creíamos que la Virgen de la Candelaria, porque nosotros llevamos el nombre, porque nacimos allá hace 18 años y medio, nos iban a convocar. No, pero estuvimos ahí. Yo no me iba a molestar por eso. Yo fui hasta Villavicencio 4 días a aguantar hambre, pero yo lo hacía era porque lo que estaba pensando, estaba mirando, era que el Padre el Santo Papa nos iba a echar una bendición. Pero no quiero alargarme más. De verdad, los invito cuando quieran, Martica, los invito cuando quieran ir a nuestra organización. Marta nos ayudó mucho con los archivos, que de verdad que ha sido
un pilar para nosotros, porque nos dijo cómo los manejábamos, porque teníamos cajas de cartón, ¿cierto, Marta? Eso era bulto. Busquen los archivos de Pepito Pérez. Sí, señor, yo voy aquí con el montón, para la fiscalía. Eso era un trabajo muy enorme, pero ahora necesito la carpeta de fulano de tal, ¿dónde está? Papelitos en cajetillas que le mandaba el muchachito a la mamá. Mamá, estoy bien, pero no sé de aquí a mañana dónde estaré. Esos papelitos los enseñó la Universidad de Antioquia a guardarlos muy bien. Muchachos, señores y señoras, yo sé que esto es muy aburridor escuchar una víctima, una persona de bien, que también quiere trabajar por la paz, y mire todo lo que ha aportado con los archivos, nosotras también. Pero yo quiero contarles que nosotras, las madres, que tenemos hijos desaparecidos, perdón que me levanté, es que a veces como soy tan chiquita, a veces me da la impresión que no me ven. Las madres que tenemos los hijos desaparecidos en este país y en cualquier país, no tiene una tumba donde llorar su hijo, su papá, su mamá, su hermano. Pero tenemos esperanzas de encontrarlos vivos o muertos, pero encontrarlos. Y por eso nosotras hemos sido el primer movimiento en este país que buscamos la reconciliación y buscamos el acercamiento a Bellavista. Y hoy nos pandoneamos por todas las cárceles diciéndole, oiga, es mejor que hable con las víctimas que no se encierre en su cambuche. ¿Sabe por qué? Porque usted se está martirizando. Tienen más miedo ellos que nosotras a encontrarnos con el sobreviviente de la guerra. Pero les quiero dar un consejo. Estamos más tranquilas ahora, porque si no yo estaría ya muerta hacía mucho tiempo. Estamos más tranquilas ahora que hemos logrado acercarnos a los desmovilizados, que primero cuando nos escondíamos. Nosotros no buscamos quién nos mató la compañera, sabíamos que la orden venía de la Comuna 13 y superamos ese dolor con la familia. Y superamos el dolor con la familia de Judy, que la mataron por aquí por la comuna, por Robledo, por aquí junto al periódico El Mundo. La familia hoy son unos jóvenes profesionales, gracias a Dios, superamos todo eso. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros no nos interesa decirle a él, mira fulana cómo se presentó, como la mansa paloma, para saber que por detrás... No, a nosotros no nos interesa nada censurar al otro, nos interesa es trabajar de la mano de todos ustedes. Dios les pague. Cuando quieran conocer las Madres de la Candelaria, estamos los viernes en el atrio de la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, o en la oficina. Muchos estudiantes de la de Antioquia van allá a hacer sus trabajos de práctica. Dios los bendiga y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a don Mario. Ahorita qué pena, ya, ahorita siguen otros eventos y no podemos continuar con el conversatorio. Agradezco mucho la presencia de don Mario Agudelo y doña Teresita. Digamos que el conversatorio de hoy nos sirvió para ver la importancia de los archivos para lo que se viene. En ese sentido, si alguien queremos invitarlos a vincularse al Centro de Memoria, ya sea donando su archivo de derechos humanos o registrándolo en el Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos. Como nos contó doña Teresita, eso no implica abrir su archivo ni donar su archivo, significa identificarlo para que las personas que lo necesitan puedan contactarlos a ellos y saber que ese archivo existe, saber que esa información está. Entonces ahorita les vamos a repartir unos volantes para las personas que quieran hacer parte del Registro Especial de Archivos. Pero yo creo que es muy importante lo que Vivi les está diciendo, y es de manera muy respetuosa como decirles que no sea un paisaje, sino que sí, pensando en este contexto de que estamos hablando, si conocen personas, entidades, colectivos que puedan haber realizado ejercicios como los que ha hecho Teresita y don Mario, de conservar archivos de memoria histórica de derechos humanos, pueden entregarles información, al respaldo está toda la información de nosotros y además unas breves explicaciones de qué es eso de un archivo de derechos humanos. ¿Sí? Entonces, quien está interesado, ahora sí. Asimismo, lo invitamos a consultar archivo de los ddhh.gov.co, donde muy pronto va a estar disponible el archivo de don Mario para consulta. Muchas gracias y feliz noche. Gracias.